Vamos a continuar trabajando con el archivo de Excel, de manera particular con el cálculo de fórmulas, con darle formato para poder imprimir y algunos otros elementos. Como ya habíamos trabajado en el archivo anterior, tenemos nosotros alumnos a los que les hemos incorporado su apellido. También hemos agregado la columna para trabajar las calificaciones de sociales, naturales y calcular el promedio por alumno, así como se calculó el promedio de todo el grupo en la materia de español. Como se puede apreciar, tenemos un promedio que el resultado era 8.8. Si tengo el cursor puesto en la celda donde está el resultado, recordemos que hay una barra llamada barra de fórmula en donde se puede apreciar la fórmula que da origen a este resultado. Para poder calcular el promedio de matemáticas, la operación es la misma, porque se debe hacer la suma de las calificaciones y dividir entre el número de alumnos. Escribir la fórmula la podemos hacer una por una, pero justo una de las funciones que Excel tiene es simplificar la escritura de fórmulas cuando las fórmulas son similares a la original. Analicemos la fórmula. Esta fórmula está sumando las celdas en las filas 3, 4, 5, 6 y 7, pero de la columna C. Necesitamos calcular el promedio de matemáticas que está en la columna D, pero en las mismas celdas y el mismo número de celdas, solo que ahora sería de 3, de 4, de 5, de 6 y de 7. El programa de Excel tiene la característica de que al copiar una fórmula y pegarla en una nueva orientación, convierte la fórmula y la adapta a la nueva posición. De tal manera que vamos a poner el cursor en donde está el resultado de 8.8, pero no voy a copiar la cantidad, sino que voy a copiar la fórmula que dio origen a la cantidad. Para copiarla tengo varios métodos. Por ejemplo, voy a tomar el comando copiar, me voy a mover a la celda de junto y ahí puedo dar pegar. También una manera de concluir el pegado es terminar con Enter. Como ustedes verán, no copié la cantidad de 8.8. Cuando pego la fórmula en una nueva posición, hay un recálculo, porque ahora, si ustedes ven, el cursor está en la celda de 8 y vean ustedes la fórmula que está dando origen a la cantidad. De 3 más de 4 más de 5 más de 6 más de 7, dividido entre 5. El programa se encargó de manera automática de que la fórmula estaba escrita originalmente con la letra C y al pegarla a la columna D, la adecúa. Es el mismo número de celdas que se suman y se divide entre el mismo número de componentes. Si ustedes ven, la fórmula es la misma para sociales y la misma para naturales. La pregunta aquí es, ¿voy a ir copiando y pegando de uno en uno? No, existe una forma de copiar y pegar varias celdas a la vez. Observen ustedes que la celda donde está el cursor queda resaltado en un color verde y que en la esquina inferior derecha hay un pequeño cuadro. Si yo posiciono el cursor del mouse sobre este cuadro, yo oprimo el botón del mouse y lo mantengo oprimido, lo que voy a hacer es rellenar a la derecha a tantas celdas yo requiero llevar la fórmula. Observen ustedes que en la columna de sociales aparece que el promedio es 2 porque aún no tenemos cantidades. En naturales el promedio es 8.4. Lo que quiero que revisemos es la fórmula que se pegó en cada una de las celdas. Vean aquí, tengo que se convirtió a la columna E y en naturales a la columna F, justo en las filas y celdas donde corresponde. En el caso de sociales, el alumno Luis tiene la calificación de 10. ¿Qué pasaría si todos los alumnos tienen 10 en sociales? ¿Debo capturar cada cantidad una por una? No.
En este caso, puedo ayudarme con el programa para copiar esta cantidad de 10 en el resto de los alumnos. Voy a ayudarme nuevamente poniendo el cursor sobre la cantidad que deseo duplicar y voy a ocupar el mismo cuadrito que está en la parte inferior y lo voy a arrastrar hasta abajo. De esta forma le llevé la cantidad de 10 a cada uno de los alumnos, pero lo que hice ahora es copiar una cantidad, no una fórmula. En este caso, en cada celda se copió la misma cantidad. Inclusive vean que si la cantidad tenía una característica en cuanto a tipo de letra, tamaño de letra o sus márgenes o líneas de borde, observen cómo el 10 se copió sin borde y por lo tanto quitó el borde que había. Ahí no hay ningún problema porque yo puedo volver a poner el cursor sobre la cantidad y llevar a darle el borde inferior a la celda. Así como tengo los promedios para cada cantidad de español, matemáticas, sociales, ahora quisiera calcular el promedio por alumno. Por lo tanto, lo que yo requiero es sacar el promedio del alumno tomando en cuenta las calificaciones de este alumno. Para ello voy a hacer una nueva operación. Esta operación va a consistir en ocupar una función. El programa de Excel tiene funciones que simplifican la escritura de las fórmulas. Recordemos cómo escribí el promedio. Escribí cada celda que voy a sumar, la puse entre paréntesis y dividí entre 5. Hoy voy a ocupar para el promedio del alumno, abrir siempre la operación con el igual, pero ahora voy a ocupar la función de promedio. No es cualquier función, sino aquellas que el programa tiene disponibles. Hay, por ejemplo, para hacer una sumatoria de un grupo de celdas, en este caso el promedio de un grupo de celdas. Abro paréntesis y debo marcar la primera celda y la última. La fórmula termina cerrando el paréntesis. Ya no tengo que hacer una división entre el número de términos porque es una función que se encarga tanto de dividir como de sumar primero las celdas que están en este rango. Termino la fórmula con Enter y me da el promedio. Igual que hicimos con los promedios de las materias, yo puedo duplicar esta fórmula de manera que se adapte a cada fila de cada alumno. Para ello voy a poner el cursor en la celda donde está la fórmula original. Inclusive si quiero que vaya centrada, antes de copiarla le puedo asignar la alineación centrado. Y si quiero que lleve un color rojo y negrita, le puedo aplicar ese formato para que se copie la fórmula con todas esas propiedades. Después voy a poner el cursor en el cuadrito inferior, voy a dar un clic y voy a arrastrar hacia abajo. Como pueden ver ustedes, no se copia la cantidad, sino la fórmula que dio origen a este resultado. Si ven ustedes, estas fórmulas, al ser generales, al mover cualquier cantidad, por ejemplo, si yo aquí pongo que Mario no sacó 10 sino 9, cuando le doy entrada, el promedio se modifica. Si Mario no sacó 7 sino sacó 10, el promedio tanto a la materia para abajo, naturales, como al alumno, se modifica. Si quiero sacar un promedio de grupo, también es posible. Tendré que sumar los promedios de cada niño y dividirlo entre el total de niños. Lo que puedo hacer es si yo extiendo esta fórmula y la relleno a la derecha. Me estará dando que 9.2 es el promedio de todo el grupo de aprovechamiento. Si lo quiero remarcar, podría yo cambiarle a otro color, por ejemplo azul, o poner un color de relleno, color gris tenue. Y puedo pedir también que tenga la celda, en este caso, tanto una inferior como una línea superior, como para resaltar el resultado. Si lo quisiera para todas las celdas, en lugar de trabajar una por una, selecciono todas las celdas, le doy color azul, le doy color relleno gris
y nuevamente le digo que tengan línea inferior y línea superior. Si el título de calificaciones quedó en el extremo izquierdo e incorporé más celdas, recuerden que platicamos que puedo seleccionar toda la fila con el número de columnas que quiero incorporar y voy a pedir que se combine y se centre con respecto al área que estoy trabajando. Si quiero aumentar el tamaño, aumentaré por número o directamente escojo el tamaño que deseo. Si queremos ver cómo está este área de trabajo con respecto al área de impresión, acuérdense que especificamos que esta línea intermitente me está denotando que rebasé el tamaño de la hoja, pero vamos a ir al diseño de la página. Observaremos que mi hoja tiene un tamaño carta y observaremos que la hoja está en posición vertical. Una alternativa es cambiar la posición horizontal. Por eso, como ustedes observan ahora, se recorrió la línea que delimita. Voy a ir al menú Archivo, voy a ir a Imprimir y al ver que la hoja se giró de manera horizontal, observo que puede tener la capacidad para darle cabida al reporte. Sin embargo, no se ve centrado. Me queda un espacio. En la hora de la impresión, antes de imprimir, debo poder trabajar lo que es la configuración de la página. Voy aquí a la configuración, me checo que aquí dice hoja horizontal, veo los márgenes que están elegidos y en el área de márgenes, tengo una opción que me permite centrar ese reporte con respecto a la horizontal y la vertical. Me correspondería con respecto a la horizontal para que se vea equitativo tanto a la izquierda como a la derecha. Si estoy de acuerdo en que ya está correcto para imprimirse, solo debo cerciorarme con qué impresora lo debo hacer y proceder a imprimir. Recuerden que todos los cambios que vamos manejando se deben guardar en el archivo. Basta con dar un clic en guardar.